Y vieron que Mbappé sí es el problema. ¿Y cómo están, damas y caballeros? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Esta vez estamos regresando a los análisis futbolísticos y, como no, hoy tenemos un día histórico, un día en el que el fútbol peligró, en el que el fútbol sufrió, pero que afortunadamente el fútbol ganó. Y es que, damas y caballeros, se acaba de celebrar la final de la UEFA Champions League 2025-2026 en el estadio del Puskás Arena de Budapest, en Hungría. Una final que jugaban el Paris Saint-Germain de Luis Enrique contra el Arsenal de Mikel Arteta, y una final en el que el Paris Saint-Germain se puso por encima en la tanda de penaltis y, después de quedar empatados por un 1-1, ganó por un 4-3 en los penaltis. El día de hoy tuvimos un partido interesantísimo entre el Paris Saint-Germain y el Arsenal de Inglaterra, un partido para el cual yo no hice previa, no hice predicción, por un tema de que yo genuinamente no consideraba necesario, porque pensaba que el Paris Saint-Germain iba a ganar por un resultado más abultado el día de hoy, y la verdad es que el Arsenal me sorprendió, para mal un poco también. Pero bueno, vamos a empezar primero con unas formaciones porque tenemos muchísimo que hablar. El Paris Saint-Germain formó con Safanov en el arco, Hakimi como lateral derecho, William Pacho y Marquinhos como la pareja de centrales, Nuno Méndez como lateral izquierdo, Vitinha, Fabián Ruiz y João Neves como el trío de mediocampistas, Desiré Doué como extremo por derecha, Kivicha Kvaratskhelia como extremo por izquierda y Ousmane Dembélé como el falso 9 o el delantero centro. Mientras que el Arsenal formó con David Raya en el arco, Christian Mosquera como lateral derecho, Gabriel Magalhaes y William Saliba como la pareja de centrales, Piero Hincapié como lateral por izquierda, Lewis Kelly y Declan Rice como la pareja de pivotes, Martin Odegaard como el enganche, Leandro Trossard como extremo por izquierda, Bukayo Saka como extremo por derecha y Kai Havertz como delantero centro. El día de hoy tuvimos un partido un poco difícil de ver, un partido en el cual el Arsenal durante los primeros 6 minutos salió a presionar fuerte, salió a presionar alto, salió a atacar con todo, que se veía claro que el Arsenal estaba intentando con todas sus fuerzas buscar el gol del Arsenal se veía cantado, unos 6 minutos muy verticales en los cuales atacaba el Arsenal, contraatacaba el París, pero que se estaba poniendo muy por encima el Arsenal, y el gol no tardó en caer, ya que al minuto 6 el señor Kai Havertz, después de un rebote del señor Leandro Trossard, descontó 1-0 a favor del Arsenal de Inglaterra. El Arsenal de Inglaterra se ponía por encima en el marcador de la final de la UEFA Champions League y parecía ser, por lo que nos habían presentado en los primeros 6 minutos del partido, el máximo candidato a ganar esta eliminatoria, sorprendiendo a todo el mundo. Y después de los 6 minutos, el Arsenal murió. El Arsenal procedió a meterse y encerrarse atrás por exactamente 130 minutos de 136 jugados en el partido del día de hoy. Procedió a meter uno de los autobuses, uno de los bloques de bajos defensivos más altos de la historia, desde probablemente la final del 2014 del Atlético de Madrid contra el Real Madrid. Un partido que se convirtió en demasiado trabado, un partido en el cual desde ese momento hasta el final del partido el Paris Saint-Germain atacó, intentó, tuvo el balón, tuvo corners, tuvo 11 corners en total, tuvo 21 tiros, de los cuales fueron 4 directamente al arco, evitados por el señor David Raya. Un David Raya que hoy pudo haber sido tranquilamente coronado el MVP del partido, porque si no, esta final probablemente hubiera acabado con un 4-1. Las 4 ocasiones del Paris Saint-Germain fueron bastante claras, sin tener en cuenta las que fueron bloqueadas por los defensas del Arsenal. Y un Arsenal que jugó con un bloque bajo, al contraataque y sin presionar prácticamente nada durante, como les digo, 130 minutos jugados. Un Paris Saint-Germain que desde el minuto 6 en adelante se puso a presionar, se puso a buscar, tuvo ocasiones claras, tanto el señor Kivicha Kvaratskhelia, el señor Ousmane Dembélé, el señor Desiré Doué, que eran los 3 atacantes de gran calibre que sabemos que tiene el Paris Saint-Germain, intentando buscar el gol, intentando buscar el empate. Y no solo eso, sino sabiendo que el Paris Saint-Germain es un equipo que, donde arranca metiendo un gol, arranca a meter varios, pero no lo logró. Las estadísticas y el comportamiento visto en partido del Paris Saint-Germain y el Arsenal desde el minuto 6 hasta el minuto 130 es exactamente el mismo. Un Paris Saint-Germain presionando arriba, asfixiando al Arsenal, y el Arsenal sobreviviendo, aguantándola y tirando una que otra contra relativamente peligrosa, que tal vez no generaban tanto peligro para el Paris Saint-Germain realmente. Hubieron un par de errores, tanto del señor William Pacho como del señor Safanov, que
casi terminan en un gol para el Arsenal, que terminan en el 2-0, pero realmente el que estaba buscando ganar el partido, el que estaba buscando el gol, era el conjunto de Luis Enrique. Y de tanto buscar, tanto en el primer tiempo como en el segundo tiempo, el fútbol fue justo, la final fue justa, y después de una pared tirada entre el señor Kvicha Kvaratskhelia y el señor Ousmane Dembélé, le cometen una falta dentro del área, una falta clarísima al señor Kvicha Kvaratskhelia, y el señor Ousmane Dembélé lo cambió por un gol, un penal muy bien cobrado, un penal que el señor David Raya no pudo atajar, y se empató el encuentro. Y uno dirá, ok, 1-1 en una final de Champions, minuto 65, el encuentro cambia completamente, el tipo de partido que es cambia brutalmente, probablemente arranquemos a ver muchos más goles, bien sea ahora, bien sea en el entretiempo. No, el Arsenal planteó exactamente el mismo partido después del empate de Ousmane Dembélé. El Arsenal se quedó con la suya de encerrarse en el área. El día de hoy el Arsenal defendió con 10 jugadores prácticamente todo el partido. El Arsenal arriesgaba totalmente cero, no iba a buscar el balón. Fuera de tal vez el señor Kai Havertz, el delantero centro, y cuando entró Víctor Gyökeres, ocasionalmente Víctor Gyökeres. En los cambios también ingresó el señor Eberechi S y el señor Madueke por Bukayo Saka, que ellos intentaron un poco más presionar arriba, pero ocasionalmente. No era una presión constante, no era una presión seguida y por ende nunca llegó a nada. Vimos un Arsenal que nos ha acostumbrado mucho a ver esta clase de partidos a lo largo de esta temporada, tanto en Premier League como en FA Cup, como en Carabao Cup, partidos en los cuales el Arsenal mete el gol y se encierra atrás. Es un enfoque defensivo muy bien trabajado. Sabemos que el Arsenal trabaja muy bien en cuanto al balón parado, en cuanto a defender con bloque bajo, y me parece también que dentro de toda la lectura de Mikel Arteta me parece correcta. Al final y al cabo tienes enfrente a una máquina de matar como lo es el Paris Saint-Germain, que en un contraataque te mata. Fuera del penal del señor Ousmane Dembélé, las otras dos jugadas más claras del Paris Saint-Germain fueron de contraataque, y que el día de hoy también vimos que los delanteros titulares, los delanteros estrella que nos han acostumbrado a tener noches de Champions increíbles con el Paris Saint-Germain, se encontraban muy erróneos de cara al arco, pero que una lectura dentro de todo correcta. Al fin y al cabo, el Arsenal cambió mucho su estilo de juego hasta la temporada 24-25. Era un estilo de juego de posesión, un estilo de juego de la filosofía de Guardiola, Johan Cruyff, muy Premier League, muy posesivo. Después de todo, Mikel Arteta es un aprendiz directo de Pep Guardiola, trabajó con él muchísimos años, pero Mikel Arteta se dio cuenta que esto no era suficiente y que hay momentos en los partidos en que tú tienes que cambiar el enfoque, el planteamiento del partido, ¿no? Y es lo que aprendió a hacer Mikel Arteta a lo largo de toda esta temporada, a saber leer los momentos, a saber leer los partidos, a saber leer los rivales, y el señor Mikel Arteta decidió que lo mejor era encerrarse atrás, poner uno de los bloques bajos más fuertes y más concretos vistos desde, reitero, Atlético de Madrid en la final del 2014. Al final y al cabo, eso es lo que tienes que hacer. Ya vimos, por ejemplo, contra el Bayern de Múnich, jugarle de tú a tú al Paris Saint-Germain, por más equipo que seas, no es suficiente. Y el Bayern de Múnich a mí me parece que es mucho mejor equipo que el Arsenal de Mikel Arteta. Tiene muchos mejores jugadores, sobre todo a nivel ofensivo, pero también en defensa tiene una defensa bastante similar en nivel a la del Arsenal. Y vimos que jugando fuego contra fuego, el que va a ganar siempre es el Paris Saint-Germain. Teniendo en cuenta eso, el señor Mikel Arteta hizo todo lo que está en su mano, aprovechando el mayor fuerte que tiene el Arsenal, que es su defensa, y se planteó con un enfoque muy defensivo durante, como les digo, 130 minutos contra el conjunto de Luis Enrique. En fin, lo cierto es que después del empate del señor Ousmane Dembélé, el partido se va a los alargues, a los 120 minutos. Pudimos ver un Paris Saint-Germain nuevamente superior, como fue a lo largo de todo el partido. Aquí pudimos ver también la gran banca que tiene el Paris Saint-Germain en cuanto a atacantes. Me parece que, si bien ya de por sí la delantera titular del Paris Saint-Germain es mejor que la delantera titular del Arsenal, en suplentes le da una patada y media. Ingresó el señor Barcola, ingresó el señor Gonzalo Ramos, se quedó en cancha el señor Desiré Doué, que ya tiene experiencia a sus 18 años habiendo metido un hat-trick en la final de UEFA Champions League del año pasado, y que si ya de por sí el Arsenal había sufrido en el tiempo regular, los 90 minutos, la presión alta, constante, asfixiante del Paris Saint-Germain, la sufrió muchísimo más en el extra tiempo, a tal nivel de que se veía a los jugadores del Arsenal completamente cansados, completamente muertos, siendo que habían presentado un bloque bajo todo el partido, mientras que veíamos que los jugadores
jugadores del Paris Saint-Germain todavía tenían gasolina para mucho más. Después de todo, el Paris Saint-Germain de Luis Enrique es eso, un equipo acostumbrado a la presión y un equipo que ha construido muchos portentos físicos, por lo que Luis Enrique le pide a sus jugadores, que es la presión constante, que los 11 jugadores presionen constantemente. Y bueno, tuvimos un par de ocasiones claras más en el extratiempo, con ocasiones que el Paris Saint-Germain no pudo cambiar por gol y nos fuimos a los penales. Unos penales en los cuales empezó tirando el señor Gonzalo Ramos, que cambió su penalti por gol, le siguió Víctor Gyökeres, que también descontó, después pateó el señor Desiré Doué, que anotó el 2-1 en la tanda de penales, seguido por el señor Emre Chiese, que falló su penalti y la mandó afuera, y el Paris Saint-Germain se ponía por encima en el marcador. Seguido a eso pateó el señor Nuno Méndez, el portugués, que erró su penalti. Bueno, mejor dicho, no lo erró. El señor David Raya atajó el penalti de Nuno Méndez. Continuó Declan Rice, quien descontó a favor del Arsenal, empataba nuevamente la serie de los penaltis. Siguió Achraf Hakimi, que anotó su penal, un penal muy bien cobrado al sector izquierdo de la portería, seguido de Gabriel Martinelli, que también anotó su penal, un penal que casi lo tapa el señor Manzafanó. Después Lucas Beraldo anotó el 4-3 en la tanda de penaltis, y finalmente el señor Gabriel Magalhaes, uno de los mejores cobradores de penaltis del Arsenal, erró su penal, la mandó por arriba, la mandó afuera, y el Paris Saint-Germain se coronó campeón de la UEFA Champions League, presentándonos su segunda UEFA Champions League seguida, dándonos una masterclass futbolística, tanto en octavos goleando al Chelsea, en cuartos goleando al Liverpool, en semis la serie contra el Bayern de Múnich, que fue totalmente reñida, y en la final el partido tal vez más trabado del Paris Saint-Germain contra el Arsenal. Yunus Dembélé, que anota en final de UEFA Champions League, que sale con 3 goles y una asistencia en las semifinales de la Champions League, y que dependiendo de cómo Francia rinda el Mundial, es tranquilamente perfecto candidato, no solo haber ya repetido la UEFA Champions League, sino a repetir el Balón de Oro. Hoy en día no hay un jugador que tenga una posición tan clara para el Balón de Oro como el señor Ousmane Dembélé. Tal vez lo puede ser Michael Olise, pero el bicampeonato de Champions League de Ousmane Dembélé lo pone por arriba en cuestión de votaciones. Sí, reitero, sabiendo lo que tiene Mikel Arteta en plantilla, sabiendo a lo que juega, sabiendo el fuerte que tiene el Arsenal, me parece que después de todo, la lectura del Arsenal de Mikel Arteta fue correcta para este partido. Me parece que si Arteta intentaba plantearle jugar de tú a tú los 90 minutos al Paris Saint-Germain, iba a salir goleado. Él sabía que la respuesta correcta para este partido era anotar un gol en los primeros minutos y después de eso a encerrarse atrás. Sí que es verdad que después del empate de Ousmane Dembélé, él prefirió morir en la suya, sabiendo que el Paris Saint-Germain andaba con una fiera atacando al Arsenal, presionándolo arriba, presionándolo fuerte, asfixiándolo, y aún así Mikel Arteta decidió morir en la suya. Otra lectura muy correcta del señor Mikel Arteta, se dio cuenta que el motor, la pieza clave del Paris Saint-Germain es el señor Vitinha, y el día de hoy colocó a Gabriel Magalhaes y a Declan Rice a marcarlo personalmente, se iban alternando entre los tres para nunca dejar solo al señor Vitinha, nunca evitar que se sienta cómodo con el balón. Creo yo que eso también formó parte fundamental de que el día de hoy no hayamos visto un Paris Saint-Germain que ganara en el tiempo regular y que haya metido una goleada. Después de todo, prácticamente todos los goles importantes que vienen en el ciclo de Luis Enrique de estos últimos 2 años vienen de una jugada armada por el señor Vitinha, un mediocampista portugués en un nivel muy alto, del cual el Paris Saint-Germain depende muchísimo. Y no solo eso, porque tiene otras muy buenas opciones en el mediocampo, que son el señor Fabián Ruiz y el señor João Neves, pero fueron otros 2 jugadores que también fueron completamente neutralizados por el mediocampo y la defensa del Arsenal. Y entre eso, sumado a que bloqueaban mucho a las bandas, que es por donde aprovecha la velocidad de sus jugadores, la velocidad de sus atacantes, y el señor Ousmane Dembélé tenía una marca personal de 2 jugadores, como les digo, el Arsenal se encontraba defendiendo con 10, eso evitó o neutralizó gran parte del poderío ofensivo que tiene el Paris Saint-Germain. Y bueno, a mi parecer el día de hoy ganó el fútbol. Durante muchos años se ha instaurado la idea de que el Paris Saint-Germain se lo gana por la plata, que el Paris Saint-Germain es un mal equipo, es mucho odio, ¿no?, por el dinero que tiene el PSG, pero vamos a ser honestos. Primeramente, el Arsenal es un equipo que tiene la misma cantidad de dinero que el Paris Saint-Germain tranquilamente. Los dos tienen inversiones cataríes muy fuertes, muy grandes. Si el Arsenal es lo que es hoy en día, es netamente por las inversiones extranjeras que tiene hoy. Y honestamente, cuando tienes que decidir entre 2 equipos con petrodólares, perdóname, pero yo siempre te voy a pedir que gane el que juegue mejor. Y el que juega mejor al fútbol, con mucha diferencia a día de hoy, es el Paris Saint-Germain. Un Paris Saint-Germain
que no ha realizado gastos realmente altos en los últimos años. No solo eso, sino que dejó a salir al jugador más caro de la actualidad del fútbol, el señor Kylian Mbappé, y que tras eso ganó 2 UEFA Champions League seguidas. Un Paris Saint-Germain que tiene un estilo de juego y una idea de juego clara, bien definida, y que el día de hoy se merece ganar este partido y ganar esta UEFA Champions League totalmente. Me hubiera parecido muy antifútbol que el Arsenal ganara esta UEFA Champions League en realidad. Pero bueno, una final de Champions League un poco más aburrida que la del año pasado, es difícil de superar una final de Champions League con un 5-0, pero que después de todo ganó el buen fútbol. Después de todo, es poco serio que un equipo que pateó una sola vez al arco en 136 minutos hubiese ganado esta UEFA Champions. Me parece muy equivalente a que el Atlético de Madrid del 2014 le hubiese ganado la final al Real Madrid. Es así. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado. Coméntame qué opinas de esta final de la UEFA Champions League. Coméntame si estabas del lado del buen fútbol o si eras de los 3 hinchas que tiene el Arsenal alrededor del mundo. De todas maneras, una muy buena temporada del Arsenal, un Arsenal que aprendió lo que tiene que hacer, a saber cambiar el estilo de juego leyendo el partido. Un día de hoy ganó el buen fútbol y tenemos un ecuatoriano con 2 UEFA Champions. Un abrazo.